versión. Creo que esta versión nos da un panorama diferente a lo que Dios quiere realmente decirnos. Así que voy a enfocarme desde esta versión, para poder hablarle más profundamente de lo que esta palabra expresa, ¿sí? Me voy a enfocar en Lucas, ¿sí? Lucas, en la historia del hijo pródigo. Y esta versión es la versión K2, por si la quiere ubicar, la quiere descargar después en su celular, ¿sí? El que tiene Android puede descargarla. Recuerde que está la aplicación también de lo que es MCA para que pueda descargarla y pueda enterarse también de los eventos, ver fotos, escuchar prédicas, entrar también a la página de lo que es la iglesia. Tienen cambios bastante buenos. Estamos haciendo también algunos arreglos dentro de lo que es la casa, ¿sí? Vamos a arreglar todo lo que es la sala para los niños. Vamos a trasladar el kiosco donde está el depósito, ¿sí? Hay unos otros cambios que se van a ir haciendo para mejorar todo esto que se viene y poder brindarle una mejor comodidad también. Voy a entonces leerles entonces esta historia, que está bastante interesante. Dice así: otra vez Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Así que fue a uno de los ciudadanos de ese país, quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos. Y añoraba llenar su estómago con la vaina de algarroba que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Al fin volvió en sí y dijo: cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre, pero cuando aún estaba lejos su padre lo vio, fue movido a compasión, corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre le dijo a sus esclavos: pronto traigan una túnica, la mejor, pónganle sobre él, pongan un anillo en su dedo y zapato en sus pies. Traigan el becerro que ha sido engordado y mátenle, comamos y celebremos, porque este es mi hijo, estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo, estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado, y comenzaron a celebrar. Bien, diga conmigo: Señor Jesús, yo creo en que la palabra es poderosa. Espíritu Santo, háblame, enséñame, que pueda descubrir cosas grandes que quizás en mi mente o en mi corazón no han estado, pero cuando vienen tus enseñanzas puedo descubrirla, y entonces viene la luz, viene la verdad. Soy liberado y sé por dónde transitar. Espíritu Santo, necesito de tus enseñanzas. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, seguramente leyó quizás no lo mismo, pero leyó cosas medias idénticas. Pero si hay algo que tiene muy en particular, que la mayoría le ha colocado el mismo nombre a la historia: hijo pródigo, ¿sí? Debemos saber que en el original no existen los títulos que comúnmente nosotros tenemos, pero la mayoría le ha colocado un título, y la mayoría insiste con el hijo pródigo. Ahora,
Cuando nosotros hablamos del hijo pródigo, estamos hablando de que para hablar, en primer lugar, tenemos que hablar de hijo. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es un hijo? ¿Sí? Cuando uno habla de hijo o cuando uno busca el significado de hijo, cuesta encontrar un significado bueno de hijo. ¿Por qué cuesta encontrar un significado bueno de hijo? Porque algunos lo dicen como cría de hombre, cría de animal, y la palabra hijo tiene que ver con algo mucho más intenso, mucho más profundo. Entonces, pero para definir en algo tan sencillo lo que es un hijo es alguien que porta una secuencia de vida de un progenitor, de un origen o de un padre. Eso es lo que es un hijo. Un hijo es alguien que porta una secuencia de vida de un progenitor, origen o padre. El día en que vos naciste no inició tu vida. El día en que vos naciste, sí, se estableció un estilo de vida. El estilo de vida que se estableció, sí, está alineado con lo que es tu padre. Entienda esto. Si la vida nuestra comenzara en el inicio, ¿sí? En el inicio de cuando nosotros nacimos, entonces la iniquidad no tendría autoridad. La iniquidad no tendría derecho legal. Pero la iniquidad tiene derecho legal porque nuestra vida no inicia en el día en que nosotros nacimos. Nuestra vida inicia mucho antes. Quiere decir que es una vida que ya viene desarrollándose en diferentes personas. Sí, la vida de tu padre se inició en la vida de tu abuelo, en tu tatarabuelo. Imagínense, lo que hacemos es traspasar un estilo de vida. Tu padre te traspasó un estilo de vida y vos fuiste desarrollando un estilo de vida. Entonces, para hablar de lo que es ser un hijo, tenemos que hablar, ¿sí? Tenemos que hablar de una secuencia de vida. Hay una secuencia de vida que se ha ido desarrollando. La gente dice, ay, yo no sé por qué te salió tan malhumorado, por qué salió tan enojón, por qué salió tan deprimente, por qué salió tan solitario, por qué salió tan flojo, por qué salió tan bueno para bailar, por qué salió tan bueno para hablar. Porque hubo alguien que ya lo fue desarrollando y cuando traspasó la secuencia de vida, se le activó una secuencia de vida que se le va activando. Entonces, eso es justamente un hijo. Un hijo es eso. Entonces, sabemos que un hijo tiene una secuencia de vida establecida. Ahora, pero hay algo que también el título que lleva es hijo pródigo. La palabra pródigo, sí, es alguien que se aprovecha. ¿Sí? Alguien que se aprovecha, ¿sí? Eso es la palabra pródigo. La palabra pródigo es alguien que se aprovecha. Ahora, la palabra aprovecha se suele usar, ¿sí? De dos maneras. Se suele usar para hablar de alguien con el cual uno puede realmente contar, alguien con el cual uno puede enfocarse, uno puede desarrollar cosas y uno puede producir cosas sin tener pérdida. Eso es un hijo que se aprovecha. Sí, un hijo que vos podés enfocarte con él, un hijo que vos sabés que lo podés mandar a algo y lo va a hacer. Entonces, eso es un hijo que se aprovecha. Pero también un hijo que se aprovecha, sí, es alguien, es un oportunista, ¿sí? Es un oportunista, ¿sí? Es un oportunista, alguien que busca beneficiarse. Alguien que busca una oportunidad para beneficiarse, ¿sí? Alguien que suele llevarse una tajada sin hacer algo. Entonces, acá nos encontramos con lo que es el hijo pródigo. En este caso, está hablando de un hijo pródigo que buscaba aprovecharse, que quería llevarse una tajada de algo sin haber hecho nada. Entonces, eso es justamente el problema del hijo pródigo. Entonces, él le dice al padre, padre, dame la parte de la fortuna, que será mía. Fíjese lo que dice, que será mía. En ningún momento dice que ya es mía. Dice que será mía, porque la parte de la fortuna tenía que ver con la herencia. Había una herencia que sería de él, pero le dice, dame la parte de mi herencia que me va a corresponder. O sea, no había muerto el padre y ya él ya lo estaba enterrando. Si Dios, veo viejito que vos no te pensás morir y que tenés larga vida, pero yo quiero disfrutar de mi herencia. Era lo que le estaba diciendo. Entonces le dio el padre, ¿qué hizo?
El padre tomó una propiedad, ¿sí? La dividió y repartió. Esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, y así sucesivamente. Ahora, fíjense lo que nos encontramos acá. Nos encontramos que el padre toma una propiedad, la divide, le da una propiedad al hijo mayor, le da una propiedad al hijo menor. Eso es lo que el padre hace, le da una propiedad. Dice, bueno, esto es tuyo y esto es tuyo. Pero esa propiedad estaba dentro de los límites del padre. El padre le da una herencia que está dentro de los límites del padre. El padre no le está dando algo que está lejos del padre. El padre le está dando algo que está dentro de los límites del padre, porque sabía que ese hijo necesitaba mantenerse bajo el amparo del padre. Entonces, la escritura dice que el padre le da una porción de esa propiedad, ¿sí? Da una porción de esa propiedad. Ahora, el padre le traspasa una propiedad a un hijo o a los hijos que era parte de la herencia, ¿sí? Era una herencia que él les estaba dando, una herencia que él les estaba dando. Esa herencia no era cualquier herencia, esa herencia que el padre les estaba dando, le estaba traspasando algo que a ellos los iba a enriquecer. El padre le entiende, esto es una herencia, sí, todo lo que yo tengo produce, todo lo que yo tengo siempre va de bendición, todo lo que yo tengo es un amparo incluso para muchas familias, por eso que hay jornaleros, hay empleados que viven dentro de este territorio que yo les pago y están muy bien, porque era una tierra que producía. Entonces el padre les estaba dando algo que de verdad los iba a enriquecer. Ahora, pero había un problema. El hijo pródigo, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Fue y vendió. Cuando pudo vender, dice la escritura que cuando pudo vender la propiedad o pudo cambiar la propiedad por dinero, el tipo se fue. Entonces el tipo vendió su herencia. ¿Sabe lo que significa? El padre le había dado algo que sería un fluir. Era como un manantial que continuamente iba a fluir, y que como continuamente iba a fluir, sí, su hijo nunca tendría una necesidad. El padre le había dado eso, pero el dilema es que el hijo quería riqueza. El hijo no quería, sí, algo en la cual él tuviera que desarrollar para ir viendo continuamente los frutos. Él quería llegar a una cantidad de frutos, sí, a una cantidad de frutos que dijo, mejor me deshago de todo esto y cambio por una buena cantidad de frutos de ganancia. Eso fue lo que el hijo hizo. El dilema es que esa ganancia o esa cantidad de frutos o de dinero que él tenía, pues simplemente como haber llenado una cantimplora. Le iba a durar solamente un tiempo. Todo lo que el Padre da es eterno. El Padre no da herencias que están limitadas a tiempos. El Padre da herencias que tienen que ver con la eternidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo que el Padre te está dando acá en la tierra, sí, ya es parte de lo que estaba diseñado en la eternidad. La eternidad vino a manifestarse en la tierra para que nosotros sepamos desarrollar la eternidad, para que cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el reino de Dios, en la presencia del Dios Todopoderoso, continuemos accionando lo que ya fuimos procesando en la tierra. Entonces eso es lo que el Padre hace. Ahora, entonces el Padre le otorga siempre una herencia eterna. Sí, ahora, una herencia no es suplir una necesidad, ¿sí? Una herencia no es suplir una necesidad. Si usted cree que el Padre le da algo para suplir necesidades, el Padre no te da herencias para suplir las necesidades. El Padre da herencias para potencializar o enriquecer a los hijos. Eso es lo que el Padre hace. Sí, por ejemplo, la herencia de conocimiento a nosotros nos enriquece en conocimiento. ¿Sí? Nos enriquece en conocimiento. Una persona que recibe
herencia en conocimiento es una persona que se enriquece en conocimiento, no tendrá necesidad de conocimiento. Ahora, fíjese, acá había un problema. El hijo pródigo recibe una herencia que a él lo iba a prosperar de una manera como nunca lo había hecho. Pero como el hijo pródigo se deshace de eso porque lo vende, quiere decir que lo que debió haber beneficiado al hijo pródigo terminó beneficiando a otro. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo termina vendiendo lo que el padre le había dado como una herencia. ¿Sabe lo que significa? Que hubo otro que disfrutó de lo que al hijo pródigo le correspondía. Cuando el padre le da una herencia, el padre establece un estilo de vida. Cuando establece un estilo de vida, ¿sí? Lo que el padre estaba diseñando, ¿sí? Lo que el padre estaba diseñando era un fluir de prosperidad, de enriquecimiento, no solo para él, sino también pensando en que en algún momento se iba a casar, iba a formar familia y entonces iba a ser generacional. Pero lo que debió haberse convertido en una fuente de prosperidad, de enriquecimiento para el hijo pródigo, se convirtió para otro. Otro aprovechó, lo compró y se benefició. Mire esto. La escritura usa la palabra fortuna. La palabra fortuna significa suerte favorable. ¿Qué es lo que significa? Suerte favorable o desfavorable. ¿Y qué es lo que significa? Suerte favorable o desfavorable. Significa que si hacías las cosas bien, verías el beneficio, pero si hacías las cosas mal, ¿sí? Verías los daños. O sea que la fortuna dependía de cómo él iba a operar. Fortuna dependía de cómo él iba a operar, ¿sí? El dilema está en que cuando no hay una mentalidad correcta, nunca habrá un desarrollo correcto. La mayoría de las personas no han descubierto lo que las escrituras tienen. La mayoría de las personas vienen a Dios y vienen pensando en todo lo que necesitan de parte de Dios. La mayoría de las personas vienen pensando en que, bueno, quieren irse al cielo, no quieren arder en el infierno, porque quieren estar bien, tener paz en su corazón. La mayoría viene porque quieren tranquilidad, quieren pasar sus últimos años bien en la tierra, porque necesitan a Dios y porque necesitan ser sanos o necesitan llevar una vida más tranquila. La mayoría busca eso. O simplemente vienen porque no quieren caer de vuelta en el vicio, no quieren caer de la droga, no quieren caer en el alcohol, no quieren caer en la depresión, o porque no quieren que su familia se rompa. La mayoría suele mantenerse porque hubo una situación que los marcó y cuando vinieron a Dios, Dios los favoreció. Pero lo que te favoreció te permitió acercarte para que conozcas a Dios, pero eso no es lo que Dios ha querido. Lo que Dios ha querido es mucho más profundo de lo que nosotros de repente estamos. Porque cuando vamos a las escrituras nos encontramos no solamente con un Dios que busca favorecernos o suplir una necesidad frente a una situación o sacarnos de un movimiento difícil. Lo que Dios busca es que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas vengan a morar en la vida del reino que Él ya estableció. Y la vida del reino tiene que ver con todas las cosas beneficiándonos, siendo beneficiados espiritualmente, siendo beneficiados
en conocimiento, siendo beneficiados materialmente, siendo beneficiados generacionalmente. La mayoría no. La mayoría lleva una vida basada a un sistema donde continuamente les está costando poder avanzar, donde no puedo llegar a cambiar, no sé, el auto, donde no puedo llegar a cambiar la heladera si no me dan posibilidades de créditos. La mayoría está basado en eso, porque hemos caído en ese sistema de que no tenemos los medios necesarios, de vivir sin los medios necesarios. Pero lo que las escrituras hacen, las escrituras te revelan que Dios ya te dio todos los medios. Las escrituras te revelan que hay un Dios que dice que nos va a enriquecer conforme a sus riquezas en gloria. Pero no estamos acostumbrados a eso. Entonces, cuando no hay una mentalidad correcta, toda herencia que podamos recibir se va a echar a perder. Toda herencia que podamos recibir, alguien se va a terminar adueñando. ¿Por qué? Porque no la sabemos aprovechar. Mire esto, hay gente que tiene una palabra que les cambió cosas, pero su mentalidad no les ha permitido desarrollar lo que ya les fue dado por herencia. De repente viene una palabra con respecto a lo que Dios va a hacer con tu vida. Viene una palabra de algo que Dios te otorga. Y cuando viene una palabra con respecto de algo que Dios te otorga, sí, pero te encontrás con, wow, esto es tremendo, me partió la cabeza, me voló los sesos, como dicen algunos. Pero el dilema está, como no tenés la mentalidad correcta, no sabes cómo aplicarlo. Entonces el hijo pródigo no tenía la mentalidad correcta, y como no tenía la mentalidad correcta, lo mejor que hizo fue agarrar y dijo, bueno, lo vendo y me voy por ahí. Porque no tenía la mentalidad correcta para desarrollar. El tipo se anticipó a algo, no tenía la mentalidad correcta. Y el dilema es que algunos no tienen la mentalidad correcta. Una de las características que tiene una persona que tiene la mentalidad correcta es que nunca se anticipa y nunca se atrasa, sabe entender los tiempos. Pero una persona que no tiene la mentalidad correcta se anticipa o se atrasa. Y todo lo que se anticipa o todo lo que se atrasa siempre fracasa. Porque está fuera de tiempo, está fuera de lugar. Todo lo que está fuera de lugar nunca te da los resultados. A la larga no se trata de cuándo lo vas a hacer, sino se trata de hacerlo en el tiempo correcto, a la hora correcta, de la manera correcta. Porque de repente pueden haber buenas intenciones, pero una buena intención no significa que es lo correcto. Usa tuvo una buena intención, vio que de repente las vacas estaban tropezando y que parecía que el arca se iba a caer y quiso ayudar, y cuando quiso ayudar terminó muerto. ¿Por qué? Porque tuvo una buena intención, pero no tuvo la mentalidad correcta. Porque si hubiera tenido la mentalidad correcta, a lo mejor era que si se cae el arca, que se caiga el arca, pero yo no la toco porque el Señor dijo que no la podíamos ni tocar, porque el día en que la toca moríamos. Pero él tuvo una buena intención, y la intención buena, ¿sí?, que parecía muy buena, lo llevó a hacer lo incorrecto. O sea, tu intención puede ser muy buena, pero si no está alineada a la mentalidad correcta, entonces tu intención es mala. Por más buena obra que quieras hacer, ¿sí?, de repente parece una buena obra, pero si no está alineada a la mentalidad correcta, es una mala obra. No sé si me entendió. No me mire con cara de loco, demasiado con la mía. Entonces, eso es un dilema. Entonces, la fortuna dependía de cómo operaba con ella. Pero operaba con la mentalidad correcta, las cosas iban a ser buenas. Pero si operaba con la mentalidad incorrecta, la cosa iba a ser más destructiva. ¿Sí? Ahora el asunto es que Dios tiene herencias. ¿Sabe lo que se necesita para que un heredero pueda obtener la herencia? ¿Sabe lo que se necesita? ¿Qué se necesita? Lo primero es que el que lo posee muera. Entonces, cuando el que lo posee muere, podemos obtener la herencia. La cosa es que, lamentablemente, sí, el Señor murió, pero lamentablemente hay requisitos para poder obtener la herencia. Vos no puedes obtener una herencia si no tenés los requisitos correctos.
Porque el padre no va a desperdiciar la herencia. Él no puede soltar herencia, él no puede soltar riqueza si no estamos preparados. Él no puede soltar lo que quiere soltar si la mentalidad no es correcta, ¿sí? Ahora, el hijo pródigo tenía una mentalidad muy alejada del padre. Por eso que el día en que recibe una parte de la propiedad, dice la Escritura, que lo vendió todo y se fue muy lejos. O sea, que el tipo ya estaba muy lejos, viviendo con el padre estaba muy lejos. Viviendo con el padre ya estaba bastante distanciado, bastante alejado. Y como estaba bastante alejado, simplemente fue cuestión de poder tener para poder irse. Y ese es uno de los problemas, que de repente Dios no puede soltar herencia, porque hay gente que está muy lejos. Quiere cosas, pero sabe que el día en que Dios le dé esas cosas, no lo vimos más. No lo vemos más. Entonces dice, yo prefiero mantenerlo acá sustentándolo y que no le quede otra, a tener que darle y saber que se va y no lo vuelvo a ver más. Porque no tienen mentalidad correcta. Entonces el tipo recibió su cosa y se fue. Dice que se fue lejos. ¿Sabe lo que significa? Que se fue a un lugar inalcanzable. ¿Sabe cuánta gente que he visto que de repente no, y que creció, y que acá, y que aprendió, que obtuvo cosas, y se fue? Y hoy son inalcanzables. Che, tenés que congregarte. No, ya sé, pero pasa que hay otras cosas que tengo. No, si yo estoy bien. Se hicieron inalcanzables. Pero la historia del hijo pródigo no dice que el padre salió a buscarla. Dice que el padre se quedó en su casa. Entonces hay gente que cree que en los momentos más complicados, esa gente que recibe la herencia, que cree que en los momentos más complicados el padre saldrá a buscarlo. No es cierto. Es el hijo quien regresa, no el padre que sale a buscarlo. Entonces vos te encontrás con que hay muchas personas afuera y que vos decís, ¿cuándo irán a volver? Yo estoy orando para que Dios vaya a buscarlo. Dios no lo va a buscar. Ellos tienen que regresar. Ellos tienen que regresar. Significa que ellos se fueron por un camino y por el mismo camino tendrán que pegar el regreso. Entonces la Escritura habla de la fortuna. Un hijo debería ser alguien alcanzable, ¿sí? Una persona con la cual vos podés contar, ¿sí? Pero este se convirtió en un hijo ajeno, en un hijo independiente. La Escritura dice, la palabra que usa es fortuna, y tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue de un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Fíjense lo que es la palabra que utiliza. La palabra que utiliza, lo primero que utiliza, sí, derroche. Derroche significa gasto excesivo e innecesario. Fíjense, gasto excesivo o innecesario. No tenía necesidad de irse. Es más, lo que el padre hizo, le dio una parte de la herencia dentro de lo que era él, porque entendía que él debía todavía desarrollar la mentalidad que él tenía. Porque él tenía que llegar al punto que lo que tenía siga produciendo. Y él no tenía una mentalidad para producir. Él solamente tenía derecho a una herencia, pero no sabía cómo producir. Entonces él no tenía una necesidad de irse. Él debía quedarse. Dice, él debía quedarse. Cuando vos descubrís tu casa, jamás vendrá una revelación de irte. Cuando vos descubrís cuál es tu casa, descubrís quién es tu autoridad espiritual o quién es tus padres espirituales. Cuando vos lo descubriste, jamás vendrá una revelación de irte. Mire esto, lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el padre tomó una propiedad, la partió. Una parte para él, una parte para el hijo mayor. El menor tomó, se gastó todo. Y después de que hubo la fiesta, vino el hermano mayor y no quería entrar. ¿Cómo hace una fiesta? Porque vino este loco y que se había ido.
Y el hijo le dice, el padre le dice, era necesario porque estaba perdido, lo encontramos y había que celebrar. Así que, pero no te preocupes, ¿sabe por qué le dije? ¿Qué más le dijo? Le dijo, todo lo que es mío es tuyo. ¿Sabe lo que significa? Que el hijo menor se enloqueció con una pequeña propiedad y se la mandó a mudar. Y el padre dijo, yo no voy a desperdiciar más. Todo el resto se lo voy a dar a alguien que sabe permanecer. El hijo mayor, a pesar de todas sus mañas, supo permanecer porque entendía que mientras esté en la casa del padre, bajo la autoridad del padre, bajo el territorio del padre, a él le iba a ir bien. Y el padre le dijo, todo es tuyo. Déjalo, estamos celebrando porque vino, pero todo lo que yo tengo es tuyo. Entonces, cuando vos descubrís cuál es tu casa, ¿sí? Cuando vos descubrís cuál es tu casa, no vendrá una revelación para decirte, hoy, este año va a ser el año que te voy a cambiar los padres espirituales. No, te voy a cambiar la casa. No, eso no va a ocurrir. No, es que ya no siento que es mi casa. Lo mismo sentía el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo sentía eso porque el hijo pródigo no producía. El hijo pródigo siempre se aprovechaba. Siempre quería sacar una tajada. Nunca servía. Entonces cuando las personas no sirven, cuando las personas no hacen nada, es como dice, no, es que yo no sé si esta es mi casa. No, lo que pasa es que no es que no sepas si es tu casa. Quizás el problema es que todavía no te has convertido en hijo o no estás funcionando como un hijo. Si no descubriste cuál es tu casa, es producto de que quizás todavía no estás convertido como un hijo. Y mientras no sea hijo, jamás podrás descubrir cuál es tu casa. Mientras no funciones como hijos, no tienes derecho a la herencia. Es que yo veo que todo a todo le sirven, que a todo Dios levanta menos a mí. Convertite en hijo para poder ser parte de la herencia. ¿Sí? Entonces, el tipo derrochó todo. ¿Sí? Cuando una persona se separa, comienza a derrochar. Mire, cuando una persona se va de la casa, cuando una persona vive separado del padre, es una persona que va a derrochar. Una persona que derrocha es una persona que abre una brecha, una puerta a la pérdida, a la escasez. O sea que si vos llevas una vida separada de la línea paternal, si vos llevas una vida separada de lo que es tu casa, quiero decirte que abriste una brecha separada a la escasez. Yo no sé por qué me va tan mal. Dos cosas tenés que en primer lugar, ¿sí? En primer lugar revisar. Una, si realmente te estás comportando como hijo. ¿Cómo sabes que te comportas como hijo? Cuando conociendo los mandatos del Padre, cumplís cada mandato del Padre. Entonces, eso es lo primero que tenés que identificar. Y dos, tenés que identificar si realmente sos un hijo que realmente en la casa se puede aprovechar. Un hijo en la cual se puede aprovechar es un hijo que cuando le decís, ¿sabés que necesitamos esta semana terminar de arreglar, no sé, la salita de los niños? Y ese dice, mira, yo voy a ver qué puedo hacer. Bueno, entonces es un hijo que vos no lo podés aprovechar. ¿Sí? Un hijo que vos sabés que sabe hacerlo, que puede lograrlo, pero vos no lo podés aprovechar. Entonces, tenés que utilizar a alguien que no sabe hacerlo, pero que lo sabes aprovechar. ¿Por qué? Porque conocimiento le brindás. Él va a aprender a hacer cosas y después de que aprenda lo va a seguir aprovechando. Pero ese que quizás sabe hacerlo, no lo hace. Es un hijo que no lo puedes aprovechar. Nunca tiene tiempo, siempre está preparado en otra cosa, siempre está enfocado en otra cosa, nunca para la casa. Y ese es un hijo que vos no podés aprovechar. Entonces esas son dos cosas que tenés que identificar, ¿sí? Ahora, dice que el hijo vendió. El hijo vendió lo que le corresponde. Y acá quiero enseñar algo, porque es importante. Porque hay gente que se va y después regresa y reconoce todo su error y todo lo demás. Pero bueno, yo sé que hay una promesa que el Señor va a regresar todo lo que hemos perdido o todo lo que me han robado. No. Dios es un Dios legal. Todo lo que legalmente vendiste, lo perdiste. Una cosa es lo que te robaron y otra cosa es lo que vendiste. O sea que tus malos negocios
¿sí? Tus malos negocios, no es que Dios te lo va a devolver, no, vos hiciste un mal negocio, el hijo hizo un mal negocio, a otro le está produciendo, a otro le está dando ganancia, otro se está enriqueciendo de lo que Dios le dio a él para que se enriquezca. Pero ¿sí? Pensó que iba a volver y que iba a quizás recuperar esa propiedad. No, hiciste un mal negocio. Eso es de él, legalmente es de él. Es diferente cuando alguien te robó. Cuando te robó, hay una promesa de poder recuperarlo. ¿Sí? Hay una promesa de que realmente poder recuperarlo. Eso sí, para poder recuperarlo, tenés que entrar en la línea de quién, en la línea jurídica de los justos. Quiere decir que para poder recuperarlo, tenés que haber sido alguien justo. El justo ha funcionado en los caminos del Señor. Pero si realmente vos has hecho lo mismo, entonces Dios dice, esa es la ley de la siembra. Solamente cosechaste de lo que sembraste. Entonces, ¿por qué le digo? Porque hay gente, no, yo sigo orando, Dios me va a devolver lo que me robaron, Dios me va a devolver, no. Hiciste un mal negocio, lo perdiste. Fíjense que el hijo pródigo volvió y Dios lo volvió a colocar en el estado de hijo, pero no en el estado de heredero. Se le dio un manto, se le dio un nuevo calzado, se le dio un anillo, pero Dios no le dio, toma esta herencia, ahora es tuya. No, Dios dijo, no, solamente estoy celebrando tu regreso, solamente estamos celebrando las fiestas que estás haciendo. La fiesta la hicimos justamente porque entendiste algo, pero ahora viene un tiempo de cambio de mentalidades. Es imposible que puedas recibir algo nuevo si no has cambiado tu mentalidad. Entonces, es importante que entiendan. Entonces el hijo no recuperó lo que había perdido. Ahora, la otra palabra que el Señor que utiliza esto es la palabra atolondrada. ¿Qué es una persona atolondrada? Es una persona, ¿sí? Es una persona, fíjese, que procede sin reflexión. Es la persona que se mandó, y no reflexionaste y no me diste consecuencia. No, yo me mandé por fe. No, te mandaste por atolondrado. ¿Por qué? Porque la fe es una cosa. La fe habla de revelación. Te revela en tiempo presente lo que va a pasar en tiempo futuro. La fe se anticipa. La fe no te manda a ciegas. No, la fe viene para que veas. La fe no es a ciega. No, yo por fe lo hago. No, por ciego lo haces. Una persona que dice que por fe y se manda si no tiene una palabra, una persona que está atolondrada. Una persona que lo hace por fe es porque se le reveló algo en el presente que hay en el futuro. Se le reveló algo en esta estación con respecto a lo que hay en la otra estación. Eso es fe. Entonces yo camino porque hay algo que se me reveló y sé lo que hay. ¿Entienden o no? Entonces, atolondrada, dice que la otra palabra que utiliza, ¿sí? Atolondrada, dice, pero después que había gastado todo, se levantó una hambruna en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Comenzó a pasar necesidad, ¿sí? Una hambruna severa es una escasez generalizada de alimentos en una región o población, ¿sí? La escasez quiere decir que es un asunto muy complicado, difícil de resolver. Dice que vino una hambruna muy complicada. Pero qué casualidad, mire la casualidad. El hijo pródigo tenía todo, lo empezó a malgastar todo, ¿sí? Después de que malgastó todo, ¿sí? Después de que malgastó todo, dice la Escritura, que vino una hambruna. ¿Sabe la realidad de esto? Está
la realidad de esto es producto de los hijos. Los hijos o somos buena bendición o somos buena maldición. Lo que este hijo hizo, ignoró lo que él portaba. Lo que él portaba estaba alineado a la atmósfera de un territorio. Cada uno de nosotros estamos alineados a la atmósfera de un territorio. Todo lo que nosotros desarrollamos o hacemos, ¿sí?, se va estableciendo en la atmósfera de un territorio. Este hijo se convirtió en un educador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía amigos, conoció gente y le enseñó a malgastar todo. Y como les enseñó a malgastar todo, cuando quiso acordar, estableció una hambruna en una provincia, una hambruna en un territorio. Cuando vos te rodeás de gente, ¿sí?, vos sos alguien que está conectado a la atmósfera. Y por consiguiente lo que vos vas haciendo es les vas enseñando. Vos les enseñás a cómo crear un ambiente de necesidad o vos les enseñás a cómo crear un ambiente de prosperidad. La cosa es que este muchacho se convirtió en un educador de hacer las cosas indebidas. Y como se convirtió en un educador de hacer las cosas indebidas, cuando quiso acordar, una ciudad, un territorio, estaba pasando uno de los momentos más complicados. Era una hambruna generalizada. O sea, que lo que él tenía había contaminado. Tenés que aprender de gente que no contamina para mal, sino de gente que te contamina para bien. Si vos ves que hay una persona que está prosperando y que le está yendo bien, ¿sí?, y vos tenés algún conflicto económico, andá a esa persona, consultale a esa persona. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo? ¿Qué consejo me das? ¿Podías orar por mí? ¿Podés romper la escasez que tengo? Pero si vos vas a una persona, no, voy a ir a consultarle al pastor y ves que el pastor no tiene ni para comer, yo ni loco voy. Pues no, pero es una autoridad de Dios, con más razón todavía no voy a ir. ¿Por qué todavía no voy a ir? Porque si como autoridad está mal y me ministra, quedo peor que él. Por eso yo enseño estas dos cosas. Yo siembro y suplo necesidades. Cuando yo veo a una persona con necesidad, nunca le siembro. Porque si le siembro, cosecho. Y si esa persona tiene necesidad, voy a cosechar necesidad. Lo que yo hago, suplo. Pero si vos suplís una necesidad, la Escritura dice que no perderás tu recompensa. Porque quien ayuda a un necesitado o a un pobre, Dios paga la cuenta. Pero, no, yo veo que está pasando una necesidad muy grande este chico. Toma, te siembro esto. No sé por qué me está yendo mal. ¿Por qué sembraste, cabezón? No siembres. Entonces uno no puede sembrar en cualquier lado. ¿Vos irías y sembrarías papas en medio del río? No. Sería un desperdicio de tiempo, de semilla y de todo lo que tenga. Entonces, sembrar es una cosa y suplir es otra. ¿Entiendes? Cámbiame la cara, por favor. Entonces, cuando a una persona que realmente te va a beneficiar, que te va a bendecir, a una persona que realmente sabe, ¿sí? Si vos, por ejemplo, vas a una asociación matrimonial y va a ver a un matrimonio que en los 20 años que lleva de casado, 50 veces se quiso separar. No vayas. Da un buen matrimonio. Entonces sepa a quién acudir, sepa a quién ir, sepa a quién ir. ¿Por qué? Porque
Vos tenés que ir a alguien que llegó al otro lado, no a alguien que todavía no cruzó el río y está como vos. Vos tenés que ir a alguien que cruzó del otro lado. Si vos estás de este lado del río y este está de este lado del río, y no le pida un consejo, porque mire esto, vos le vas a pedir un consejo, ¿sí? Y el desgraciado te va a decir, no, vos tenés que caminar en la palabra que el Señor te ha dado, no tengas temor, yo sé que va acá. Y vos ya no cruzaste todavía. Te quiere meter, te quiere empujar y se quiere que a ver si te va a ahogar o no. ¿Sí? Y te va a meter al río. Pero el que ya cruzó va a indicar cómo pasar, por dónde pasar, en qué tiempo pasar. Entonces no se meta con cualquiera. No cualquiera es un buen consejero. No cualquiera es un buen consejero. Yo suelo pedir consejos, no a cualquiera. Ve a quiénes pedirle. Hay ministros que yo conozco y que son muy buenos consejeros, han llegado del otro lado y por consiguiente sé que me pueden aconsejar porque han llegado del otro lado. ¿Pero qué le voy a pedir un consejo a un ministro que ya no quiere semanar con el pastorado y que dice, sí, pero acá hay que perseverar hasta que el Señor venga pronto, aunque duele, ha sufrido el ministerio, duele, aunque te mates? No le puede decir. Voy a salir fracturado, quebrado, destruido de ahí. Entonces, eso es una cosa. Tiene una hambruna y es producto de lo que se estableció. Y dice que se encontró que tenía necesidad. La necesidad carece de recursos, teniendo todo, se quedó sin nada. Fíjese, el tipo tenía necesidad, lo tuvo todo. Lo tuvo todo. Y se quedó sin nada. Y hay gente que lo tiene todo, pero está sin nada. Que la Escritura le revela todo. Están sin nada. Que la Escritura le heredan todo, pero están sin nada. Producto de la mentalidad que de repente tienen. ¿Sí? Mire esto. Dice que tuvo que levantarse. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice la Escritura. Dice, al final volvió en sí. Por fin volvió en sí. Por fin volvió en sí. ¿Dónde estaba metido? Volvió en sí quiere decir que volvió a recuperar la razón, volvió a la mentalidad correcta. Y dijo, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir. Fíjese esto. Si un jornalero tiene comida para compartir, ¿cuánto más un hijo? La cosa es, pues si no, apóstol, yo soy, porque antes se usaba mucho la palabra siervo. Antes se usaba mucho la palabra siervo. Te decían siervo. No sé si te veían cara de animal, te veían cuernos, no sé qué te estaban diciendo algo, no sé qué te querían decir. Pero se usaba la palabra siervo. No sé cuánto recuerdan eso. Otro día me escribió uno, hace años que hola siervo. Pensó que entró a la página del zoológico, no sé qué dice. Pero antiguamente se usaba esa la palabra siervo. Imagínense, si un jornalero tiene para compartir, ¿cuánto más un hijo? ¿Cuánto más un hijo? ¿Por qué? Porque un jornalero trabaja para el patrón, ¿sí? Y trabaja por un precio, pero un hijo, ¿sí? Vive con el padre, suele trabajar para el padre, pero vive en la morada del padre, come lo que el padre tiene de la ladera, lo que el padre tiene de la ladera, y así sucesivamente. ¿Cuánto más un hijo? Dios no te llamó a ser jornalero. Decirle, Dios no te llamó a ser siervo. Sí. No crea que el hermano tiene cuerno. El pelo que se usa todo parado. Dios no te llamó para eso. Es más, Dios no te ve con cara de oveja. Decía el que tenía a tu lado, Dios no dice que sos una oveja. Porque usaron una palabra de una parábola para enseñar con respecto a lo que Dios hace. No, como toda oveja ahora. Como toda oveja. Y algunos se lo tomaron tan en serio que lo tienen impregnado. Y no solamente en el olor, en la calidad de vida que lleva.
¿Sabe por qué? Porque siempre andan con la cabeza agacha y ahí andan, me falta oración, me falta ayuno, me falta visita, todo le falta. Pero Dios no te llamó a ser un animal. Dios no te llamó a ser un animal, Dios te llamó a ser hijo. ¿Sí? Ahora, entonces dice que volvió en sí. Dice, pero después dice, me voy a levantar y regresaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que se dispuso. Dice, por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero fíjense lo que dice, me voy a levantar. Me voy a levantar. Levantarse significa que el tipo tuvo que colocarse en la postura correcta. Si el tipo se tenía que levantar, quiere decir que estaba caído. El tipo se tenía que levantar, quiere decir que él estaba caído. Cuando una persona está caída, sí tiene que levantarse. Pero cuando una persona vive caída, tiene un problema. ¿Sabe cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que cambió de padre. Satanás porta la simiente caída. Todo el que vive caído, vive siendo parte de la simiente de Satanás. Satanás es de la simiente caída. Es más, el Señor dice, vi a Satanás caer. Vi a Satanás caer. Esa es la simiente caída. Es más, se los considera una simiente caída porque fueron expulsados del cielo y cayeron. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para vos ser una simiente caída, debiste haberte salido del lugar donde Dios te colocó junto con Él. Dios no te llamó a ser una simiente caída. Es más, en ningún momento Dios dijo que sos parte de una simiente caída. La única simiente caída es la de Satanás. Y todo el que vive caído, lamentablemente, se ha convertido en un hijo de Satanás. Un hijo pródigo es un hijo que no se aprovecha. ¿Sí? Un hijo pródigo es un hijo que no lo podemos aprovechar. A quien no se pudo aprovechar fue a Lucifer. A Lucifer no lo pudo aprovechar Dios. Decidió caerse. Entonces, la simiente caída no se puede aprovechar. Yo no entiendo por qué Dios no hace nada conmigo, porque te caíste. Pero no te preocupes que el diablo sí puede hacer cosas con vos. Porque si Dios no lo hace el diablo. No, nada que ver, a mí el diablo no me usa. ¿Y por qué anda hablando mal? ¿Por qué anda enojado todo el día? ¿Por qué anda, que si te dicen, que tanta oración, que tanta oración, que tanta oración? ¿Y por qué va en contra de las escrituras? ¿Y por qué te rebelas por todo? ¿Y por qué endureces tu corazón? Lo que pasa es que hay cosas que yo no comparto. Bueno, porque es una simiente caída. Satanás tampoco compartía cosas con Dios. Era una simiente caída. El dilema es que la simiente caída siempre termina perdiéndolo todo. O sea que el hijo pródigo lo perdió todo porque era una simiente caída. Satanás estaba re bien, lo perdió todo. Era el lucero de la mañana, brillaba, movía las cosas en el cielo, lo perdió todo. Era uno de los seres más hermosos que había. Lo perdió. No tiene nada que ver con la belleza nuestra, nada por el estilo. O sea, este feo es una simiente caída. No. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Lo tenía todo, pero se convirtió en una simiente caída. ¿Sabe por qué?
porque no dejó ser un ser que Dios podía aprovechar. Y la simiente caída termina siempre sin nada, en el ambiente de escasez, en el ambiente de pobreza, produciendo siempre lo malo. Es más, terminó donde suele estar la simiente caída. ¿Dónde? Con los cerdos. La legión de demonios de los gadarenos se quiso ir con los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos, ¿sí? Los cerdos, ¿sí? Son una simiente sucia. Una simiente que se alimenta de desperdicio, que no tiene higiene espiritual. Y se alimenta de la mugre. Cuando vos encontrás a alguien, no, pero viste, te enteraste la vida de... ¿Sabes lo que le pasó a Santiago, no? Yo lo vi a Santiago, empezó a hablar, no, porque Santiago era así, así, así. Yo lo conozco a ese desgraciado, era terrible, era terrible. Y entonces lo que hizo fue, se alimenta de eso. Todo lo que tiene que ver con basura. Mire, alguien que se alimenta de tu pasado es porque es una simiente caída. Porque lo que Dios desecha, ellos lo usan para alimentarse. Es una simiente caída. No caigas, no comas de lo que come la simiente caída. No te prestes para eso. Entonces no tenía higiene espiritual. Y este se dio cuenta, dice que anhelaba comer de lo que comían los cerdos. Mira el punto que llegó. Anhelaba comer de lo que comían los cerdos. ¿Cómo alguien puede llegar a ese nivel? Cayó a un nivel muy bajo. Comer desperdicio, comer basura. Pero anhelaba eso. Hasta que de repente reaccionó. Dice que se dispuso. Disponerse significa poner las cosas en orden o en las situaciones necesarias para lograr un fin. El tipo tuvo que disponerse. No, yo tengo que hacer algo. Y se dispuso, se levantó, se colocó en su lugar, volvió en sí y volvió a donde nunca debió haber salido. Dijo, pequé contra el cielo y pequé contra mi Padre. Pequé contra el diseño que estaba en la eternidad para mí. Y pequé contra aquel que tenía la capacidad, no solamente para enseñarme, para hacer mi origen, para transferirme herencia, sino también para habilitarme. Y él dijo, yo tengo que volver, aunque sea un simple jornalero, tengo que volver a mi lugar. Y la cosa es que tomó una decisión y caminó sobre esa decisión. Disponerse, levantarse, reaccionar, tener que marchar, tener que ir, retroceder por el camino donde me salí, me alejé, volver a acercarme. Estaba lejos y eso significaba volver a acercarme. Tengo que acercarme. Tengo que acercarme. No, pero es que yo a la iglesia no sé si esa es mi casa. Bueno, tenés que descubrirla. Yo no sé si esos son mis padres, descubrirlos. Pero que a mí me gusta ir y comer acá, sí, pero no toda la vida te vamos a invitar a comer. ¿Por qué? Porque cuando descubras cuál es tu casa, también tendrás que ponerte. También tendrás que ser responsable. ¿Sí? Porque se levantan las mamás y de repente te dice, levántate temprano y hacémela acá, hacé tu cama, limpia tu dormitorio, saca la mugre. Voy a salir, pero a vos te toca limpiar. No te muevas, te quedás acá a cuidar a tu hermano. Y tengo que orar siempre por esto que nunca. Sí, tenés que orar por ellos. Porque esa es tu responsabilidad, ser parte. Y a veces, no, pero yo me acerco al pastor y nunca me pide nada. No importa, seguí acercándote.
Es que yo veo que siempre están ocupados. ¿Qué me están espiando? ¿Qué hacen? No lo molesto porque están ocupados. ¿Pero qué me está espiando? ¿Hay cámaras en mi casa que no me enteré? No me enteré. ¿Estás viendo el mundo espiritual mío y me ve hasta cuando duermo? ¿Sabes lo que yo hago? Cuando yo sé que hace falta alguien, no le pregunto si está ocupado. Santiago, ¿sabes que necesito que haga esto? Bueno, pero necesito que haga esto antes del viernes. No le pregunté si él está ocupado. Le estoy diciendo lo que tiene que meter ahora en el tiempo que él tiene antes del viernes. Y él tendrá que organizarse. Y a mí me gusta mandar. A veces le digo a la gente, sé que quiero hacer esto. ¿Y cómo lo hago? No sé. Por eso te digo lo que quiero hacer, no cómo lo debe hacer. Eso ya es tu parte, ¿cómo vos lo vas a hacer? Bueno. Porque de repente a mí se me ocurre el título de la historia, pero no sé cómo es la historia. Pero yo sé que es el título que tiene que llevar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy? Pero eso es lo que haga, esa es mi función. Porque cuando te mando te acerco, cuando te mando te pruebo. Si sé que me funcionaste, sé que puedo contar. Y si sé que puedo contar con eso, podré contar por otras cosas mayores. Si sé que puedo contar con vos, cuando te mando a orar por una familia, sé que quizás a un tiempo lejano o quizás cercano puedo contar por vos, puedo contar con vos para administrar una ciudad. Pero si no puedo contar con vos para orar por un hermano, para visitar a alguien, a ver, hay que ministrarle liberación. Yo que tengo la culpa que esté tan endemoniado. Yo tampoco. Lo único que sé es que regresó a la casa y hay una terrible fiesta en el cielo y hay una terrible manifestación demoníaca acá en la tierra. Pero bueno, yo disfruto la del cielo, vos te toca liberar a la que está en la tierra. Pero Dios no te manda a hacer algo que no puedas hacerlo, Dios quiere que lo haga. Y a veces uno quiere. Yo cuando me convertí a una iglesia era remetido. Y a veces veía que estaban ministrando liberación y yo iba metida la cabeza para mirar. Y el pastor me la sacaba. Yo iba. No te metas ahí, me decían, no te metas. Yo quería meterme. Pero cuando me metí, yo quería salirme. Y ahí entendí por qué no quería que me metiera. Ahí aprendí a dormir con la luz prendida. Ahí aprendí a velar en las noches. Ahí aprendí a abrazar mi muñequita. No tenía muñequita. No tenía muñequita. Pero eso tiene que ver, eso se hace en una línea de paternidad. Eso se hace en una línea de paternidad. Porque un padre te va a transferir una herencia. ¿Sí? Está basado con lo eterno. Un padre te va a transferir, ¿sí?, algo que a él le funciona. Yo no te puedo dar algo que a mí no me sirve. Yo debo darte algo que a mí me funciona. A mí me sirve, a mí me está dando fruto y como me está dando fruto es lo que debo transferirte. Yo debo posesionarlos en cosas que ya están funcionando. No en cosas que no están funcionando, en cosas que sí están funcionando. Lo que pasa, apóstol, que no sé por qué usted no me saluda. Cambia la cara, me está asustando quizás mucho. Sonreí, que me den ganas de saludarte. No que de repente estoy, no sé si sos la momia, un espíritu, que es lo que está ahí, un fantasma. Pero si vos te alegrás, ¿no te dan ganas de saludar a alguien que está alegre? Pero si vos de repente encontrás a alguien que está duro, sí, encontrás más amor en el poste que de luz que está afuera ahí. En esa persona. Es actitud, cambia de actitud. Aleluya, ya termino con esto.
tenía una propiedad que lo estaba empoderando, pero él quería riqueza, quería dinero, él quería joda. Y en estos días voy a enseñar sobre 3 niveles de guerra. Voy a hablar de la guerra espiritual, de la guerra de la carne, de la guerra de las riquezas. Son las tres fuerzas, o las 3 guerras con las que hoy la humanidad está batallando. Y seguramente voy a ir enseñando de a una. No sé cuándo lo voy a hacer, seguramente antes que venga el Señor, pero lo voy a hacer, ¿sí? Pero un padre transfiere fuentes de buenos resultados. Yo no puedo soltar una bendición sobre algo que no tiene un buen fluir. Vaya, apóstol, quiero que me bendiga. No, no puedo hacer. Porque hay niveles de bendición. La bendición por causa de tener a Dios, ¿sí? La bendición, ¿sí? Por causa de lo que recibís, y la bendición por causa de lo que te imparte. Cuando yo bendigo, por ejemplo, si yo vengo y bendigo a Santiago, corro el riesgo que lo malo que está haciendo él obtenga un buen resultado del reino de las tinieblas. Por eso no puedo llegar y bendecirlo. Pero cuando hay cosas de parte de Dios, entonces suelo activar o suelo bendecir un área específica, porque en ese área sí hay un buen resultado de parte de Dios. Pero cuando yo de repente vengo, sí, por ejemplo, vine y solté bendición sobre Agustín, y el tipo era un mujeriego. Claro, fue re bendecido, el tipo andaba con 10 chicas a la vez. Y vos decís, no lo hace, pero es un ejemplo, es un lindo ejemplo, Agustín, doy testimonio de que es un lindo ejemplo. Pero ¿qué es lo que hago? A mí, apóstol y Chance, alguien lo bendijo. Alguien dijo que lo que está haciendo él está bueno. No. Entonces debo soltarlo en lo que Dios dice que sí debo bendecir. Porque bendecir es activar. Por eso que el padre fue inteligente. Tomó una propiedad y le dijo, toma esto. Porque si te tengo que dar todo, yo quedo en la calle, acá lo perdemos todo. Y sabía que había perdido una propiedad, la mitad de una propiedad. Pero a los buenos hijos, aquellos que saben trabajar en los asuntos del Padre, que tienen continuo contacto con el Padre, quizás son renegados. Yo no sé por qué el apóstol confía tanto en ese hermano, si es un renegado, pero es renegado, y yo entiendo que es renegado, pero suelo llevar bien su carácter. Aún así, a pesar de que es renegado, lo mando y me hace caso. Y que por más renegado que me sirve, me funciona, me da buenos resultados porque camina en lo que se le manda. Es como dijo el Señor, ¿qué es preferible? Uno que te dice sí, no lo hace, que uno que te dice no lo piensa hacer, pero va y lo hace igual. Y alguien que va y lo hace igual, porque te da el resultado. Entonces te dice, prefiero eso. Y entonces el padre, por más renegado que era el otro, le dijo, hijo, todo lo que es mío es tuyo. Con este simplemente maté un chivo gordo para celebrar su venida nada más, pero hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque estaba perdido. ¿Sabe quién estaba perdido? Satanás, este está perdido. O sea, este era del equipo de Satanás, pero ahora se pasó nuevamente para el equipo nuestro. Así que se trata nada más que de eso, de una celebración, porque recuperamos a un jugador. Pero tranquilo, ¿por qué? Porque todo lo que es mío es tuyo. ¿Amén? Lo invito a que se ponga de pie. Pueden subir, chicos.
¿Por qué es tan importante el asunto de la paternidad? Porque sin paternidad no hay origen. Sin paternidad no hay origen. Una cosa es que vos puedas ver a alguien como un buen pastor, puedas ver a alguien como un buen apóstol, un buen profeta, un buen maestro, un buen evangelista. Y otra cosa es cuando vos descubriste a la persona que realmente se te ha revelado que es tu Padre espiritual. Y no hace falta que te diga, ay, qué papito, qué mamita, qué mi chiquitito lindo. No tiene nada que ver con eso. Sáquese eso de la cabeza. Tiene que ver, cuando yo lo descubrí, yo entiendo, estoy ligado a Él y que no debo desligarme, que tengo que estar ahí, aunque sea para que me mande a calentar el agua o a enfriar el agua, que tengo que estar ahí para que cuando haya una oportunidad que Dios está revelando, ¿sí?, yo pueda manifestar que soy un hijo que produce. Porque cuando manifiesto que soy un hijo que produce, estoy manifestando, ¿sí?, que soy un hijo que está dispuesto a funcionar, un hijo que está interesado en la extensión del reino, un hijo que está listo para caminar en la voluntad del Padre. Entonces es cuestión de transferir mentalidad. ¿Saben por qué ustedes necesitan escuchar nuestras predicaciones? Y eso está bueno, que las casas ya que lo hacen continuamente, enseñan lo que nosotros predicamos. Ah, pero yo ya lo escuché en la iglesia, por eso no voy. Bueno, por eso tenés que ir, porque los hijos necesitan repasar. ¿Qué es lo que repasan? Repasan lo que piensan los padres. Yo estoy repasando lo que mi padre piensa con respecto a ese tema, porque cuando yo repaso eso, yo me estoy metiendo en la mentalidad que él tiene. Entonces, si él tiene buenos resultados por tener esa mentalidad, quiere decir que cuando yo sea empoderado de esa mentalidad, yo estaré listo para recibir una herencia que me va a dar tan buenos resultados como le dio a él por causa de caminar la mentalidad que él tiene. Entonces, por eso es tan importante. No, yo lo escuché el domingo, estuvo tremendo, pero no entendí nada. Me dormí a los 15 minutos, pero gloria a Dios porque por lo menos descansé, pero nunca tendrás una mentalidad. Nunca tendrás una mentalidad correcta. Y quien no tiene una mentalidad del padre, terminará teniendo una mentalidad de cerdo. O sea, o pensás como el padre o pensás como el cerdo. ¿Sabe por qué anhelaba comer de lo que comían los cerdos? Porque el tipo pensaba como cerdo, se estaba comportando como cerdo, tenía la postura de un cerdo. Pero de repente tuvo que levantarse, y levantarse es posesionarse en el lugar correcto. Y me falta mucho a mi pastor para eso, no importa así como está. Él tenía un mal calzado, él tenía una mala vestimenta, él no tenía anillos, no tenía nada. Pero entendía que ese era su lugar y así como estaba, él se plantó, así como estaba en su lugar y caminó rumbo en dirección hacia el lugar donde era su casa, hacia el lugar donde era su padre. Dios no llamó a la gente a ser errantes. ¿Sabe quiénes eran los errantes o quiénes son los errantes? La descendencia de Caín. Ese es un tema para otro día. Los descendientes de Caín son los errantes, los que no tienen estabilidad, los que andan sin paternidad, los que rechazan la paternidad, los que renuncian a su casa, los que son capaces de matar a cualquier hermano con tal de conseguir lo que quieren. Esos son los errantes. Y no quieren que yo haga esto, entonces me voy a otro lado, que reconozcan lo que soy. Errante. Errante. Quiere que lo que haga sea una ofrenda acepta cuando Dios la desecha. Pero Dios no nos llamó a eso. Apóstol, ¿y qué hago entonces?
lo primero que tenés que hacer es volver a la actitud correcta. Si servías y no servís, quiere decir que te saliste de tu lugar. No, pero mire que yo, a mí antes acá, pero bueno, de repente me cansé de hacer lo mismo. Y el hijo mayor, que poco se cuenta de él, lo heredó todo por hacer siempre lo mismo. ¿Dónde está tu herencia? ¿Qué has hecho? Y yo estaba metido mucho en la intercesión y no, dejé de ir. Ah, bien. Y estaba en la escuelita y no, me aburrieron los pibes. Ah. Y no, pero de repente cantaba y tema para otro día, pero no, me cansé también. La misma canción. Ah. Y de repente empecé con un programa radial y no, me cansaba porque eran las noches hasta tarde. Ah. Un hijo que no sirve. Como dije una vez, decir al que tenés a tu lado, no sos Madame en China. Decirle, Dios no te creó un chino. No sos algo de poca duración. Decirle, fuiste creado en la eternidad. Sos producto de larga duración. Decirle, si las Duracell tienen largo alcance, tranquilo, que a esos conejitos los dejas atrás. De verdad. Solo necesitamos volver a la actitud de hijo. Vuelva a la actitud de hijo. Yo me hablaba, me decía, volví a hablar de la paternidad. Solo lo hablo cuando entiendo de parte de Dios que hay algo en la que necesitamos volver a meternos, volver a restaurar, volver a direccionar. Hay gente que dijo, yo sé que mi casa, pero bueno, me voy. Pródigos, hijos que no se aprovechan. Queridos hermanos, está en nuestra actitud de levantarnos, posesionarnos, de regresar, dirección correcta a la casa, al Padre. Está en eso. Está en eso. Nunca elijas un padre por la calidad de unción que tenga. Uno no elige un padre, el padre se te revela. No elijas, vos decís, pero me gustaría que hubiese sido Randy McClain, ¿no? No, me gusta Maldonado, me gusta el negrito nigeriano no. Te pueden gustar muchísimos predicadores. Yo hay predicadores que me gusta escucharlos porque realmente me bendicen. Pero yo entiendo dónde de verdad está mi fuente, a quién debo pedir consejo, a quién debo pedirle oración, a quién debo pedir dirección y sobre quién debo sembrar, establecer los asuntos, porque sé que lo que Él diga, lo que Él suelte, será realidad. Porque nadie puede habilitar cosas, nadie puede habilitar cosas, solamente un padre. Pueden revelarte, pueden establecerte, pero solo un padre puede habilitarlas. Y es como tener un 0 kilómetro, pero no tener las llaves, porque las llaves las tiene el padre. Y el padre suele darle eso en el tiempo correcto.
Vamos a orar. Espíritu Santo, oro por todos los que están presentes, por aquellos que vienen por primera vez, por aquellos que ya llevan un tiempo eterno, Dios, y de repente descubrieron que esta era la casa, que Dios les estaba indicando: esta es mi casa, este es el lugar donde debo estar. Y oro por aquellos, eterno Dios, que quizás están dando vueltas y sin saber dónde debe establecerse. Pero hoy llamo a que vuelvan en sí. Y estoy seguro que el hijo pródigo, para volver en sí, necesitó del Espíritu Santo. Y entonces recuperó la razón. Y cuando recuperó la razón, descubrió que había alguien a quien él debía ir, que había una casa, que era su casa, que había un padre, que era su padre, y que necesitaba volver a caminar en el diseño del cielo. Y después de que ocurrió eso, Dios, de que él volvió, su vida cambió, su caminar cambió, su autoridad cambió. Porque todo lo que él era estaba dentro del territorio del Padre. Todo lo que él portaba era producto de lo que el Padre tenía. Y él nunca pudo tener un nuevo calzado, nunca pudo tener una nueva túnica, nunca pudo tener un nuevo anillo, hasta que el Padre dio la orden. Pero cuando el Padre dio la orden, su vida volvió a ser cambiada. Señor, y aquí hay gente que necesita volver a la vida de hijo, a la actitud de hijo, a ser hijos que uno puede aprovechar. Y oro, eterno Dios, ora por aquellos que hoy necesitan volver a conectarse con la casa, volver a conectarse con los padres, volver a conectarse con la autoridad, volver a conectarse con nosotros, con el diseño. Porque entonces volverán a ser activados, volverán a vivir la fiesta. Espíritu Santo, si hay alguien que entiende que esta palabra es para él, venga adelante. Venga adelante, venga adelante. Venga adelante en esa actitud que tiene. Reconcíliese con el cielo, reconcíliese con la casa, reconcíliese con sus autoridades. Porque en el nombre de Jesús, tu vida a partir de ahora será cambiada. Así que todo el que necesita venir adelante, venga aquí adelante, párese aquí adelante. El Espíritu Santo volverá a producir cosas, volverá a provocar cosas, volverá a restaurar cosas, volverá a traer funcionamientos de cosas que quizás no la pensabas, pero que Él las está trayendo. Porque eso es lo que el Padre hace. Dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que el Padre tiene determinado para los que es hijos que la aman. Pero son para los hijos, son para los hijos, para los hijos, para los hijos, para los hijos.
Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino aquí. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino aquí. Quiero hacer tu voluntad, Padre. Quiero hacer. Quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino aquí. Quiero hacer tu voluntad. Venga. Y nada más. Venga tu reino aquí. Quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino aquí. Quiero hacer. Quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino aquí. Israel, venga tu reino. Quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino. Quiero hacer, papá. Quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino aquí. Quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino. Venga tu reino aquí. Quiero hacer. Venga tu reino aquí. Quiero hacer. Venga tu reino aquí. Yo quiero hacer. Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, oro, eterno Dios, por todos aquellos, eterno Dios, que hoy han venido a reconciliarse contigo. Por todos aquellos, eterno Dios, que están entendiendo que tienen una necesidad de regresar al diseño del Padre. Oro, eterno Dios, porque creo, eterno Dios de gloria, Padre, que si no entran en el diseño de la paternidad, no podrán entrar en el diseño del origen, no podrán tener el origen correcto, no podrán tener una transferencia de vida correcta. Y Jesús, cada uno de los que estamos aquí, necesitamos convertirnos en hijos que el Padre pueda aprovechar, en hijos que pueden llevar a cabo la voluntad del Padre y que pueden recibir la herencia, eterno Dios, sin problemas, oh Padre, porque están dispuestos a trabajar sobre el diseño de Dios, están dispuestos a trabajar sobre el plan correcto, están dispuestos, eterno Dios, a vivir la vida correcta, están dispuestos, eterno Dios de gloria, Padre, a renunciar, oh Padre celestial, a lo que no deben tener. Y en el nombre de Jesús, ahí donde estás, renuncia a esa vida que habías llevado. Renuncia, hoy tenés que cortar con eso.
No digas no puedo. Hoy tienes que cortar con eso. Hoy tienes que cortar con eso. Es la forma de levantarte. Es la forma de poder ponerte en tu lugar. Es la forma de posesionarte en el lugar correcto. Hoy es la forma. Hoy es el día para entrar en el diseño correcto. Hoy es el día para romper lo que tengas que romper. Hoy es el día. En el nombre de Jesús tengo autoridad para meterte en el manto correcto. Y en el nombre de Jesús, aquellos que fueron llamados para ser hijos de la casa, hoy los meto en el manto correcto. Pero a todos los que han sido llamados para ser hijos de Dios, yo declaro que el manto del Padre está sobre tu vida, está sobre tu corazón, está sobre tu casa, pero que tendrás que dirigirte en dirección al lugar correcto. Tendrás que dirigirte en dirección a aquel lugar realmente donde está tu casa, donde está tu Padre espiritual, y caminar en orden, en enseñanza, porque eso es lo que el Padre está haciendo en este día. El Padre está ordenando. Los hijos fueron llamados para vivir herencia. Los hijos fueron llamados para vivir resultados que el Padre ya le dio. Y yo declaro por el poder de la palabra que entras en el resultado del Padre, que entras en el resultado de aquel Dios todopoderoso. Yo declaro que en el nombre que es por sobre todo nombre, que te reconcilias con el Padre, que te reconcilias con el diseño, que te reconcilias con la casa, que te reconcilias en el nombre que es por sobre todo nombre, y que por causa de esa reconciliación, tu vida hoy es cambiada, tu vida es cambiada. Se corta el progreso de la religiosidad, se corta el progreso de una vida quizás separada de la voluntad de Dios. Se corta una vida sin los avances correctos, una vida sin la dirección correcta, una vida sin el hambre correcto. Se corta en el nombre de Jesús. Yo declaro que el hambre del Padre es lo que se te activa. Yo declaro que el hambre del Padre es lo que se te suelta. Yo declaro que el hambre del Padre es lo que te envuelve. Yo declaro que el hambre del Padre es lo que se genera en tu interior, se genera en tu corazón, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre. Te reconcilias con el Padre, gente que se está reconciliando y que por causa de esa reconciliación se liberan de lo torcido, se liberan de lo que no tienen que tener, se despojan de todo ese peso, de toda esa mala vestimenta, de todo ese mal calzado, se liberan de la falta de identidad, sino que en el nombre de Jesús se meten en el diseño del Hijo y no en el diseño de la orfandad, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aquellos que han venido a ser parte de la casa, como padre lo recibo como hijo, lo pongo bajo la cobertura, en el nombre de Jesús, pero también tienen la demanda de hijos, para fluir, crecer, desarrollarse, activarse, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Los pastores se van a acercar para producir cambios de vestimenta. Van a orar y van a provocar cambios de vestimenta. Por causa del cambio de vestimenta, habrá también un cambio de mentalidad. Solo los hijos de la casa pueden llegar a tener una mentalidad de la casa, porque significa que ha caminado. Pueden comenzar. Significa que ha caminado. Que ha caminado en el diseño de la vida, en el nombre de Jesús, se soltó el diseño de la casa para los hijos, se soltó el diseño de la casa para los hijos, se soltó en el nombre de Jesús, se soltó
Se soltó el diseño, se soltó el diseño, se soltó el diseño, se soltó el diseño. Se soltó el diseño, el diseño, el diseño. En el nombre de Jesús, se soltó el diseño correcto. El diseño correcto, el diseño correcto. El diseño correcto se soltó, se activa. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Oh, camino de tu mano, confío en ti. Oh, tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Oh, soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Oh, oh, soy tu hijo, Abba Padre. Tú eres suficiente
suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Oh, tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Oh, camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Oh, oh, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Oh, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú
Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mi camino. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano, confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Tú eres suficiente. Suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en tu promesa. Oh, eres mi principio y fin. Eres mi principio y fin. Oh, soy tu hijo. Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano,
Amén. Entre como hijo. Compórtese como hijo. Ore como hijo. Adore como hijo. Tenemos esta semana que continuamos, como les dije, con los altares de adoración, que van a establecer la familia acá en la casa, pero como hijos, entre como hijo. No se salga, métase. Los hijos son los que heredan. Y a medida que el hijo madura, es a medida que al hijo se le brinda responsabilidades y se le otorga herencia. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles a las 20 horas. Sea bendecido.